Bendiciones, mis amados, qué bueno poder estar una vez más con cada uno de ustedes. Seguimos con nuestra enseñanza, realidades bíblicas que nos cuestan aceptar. Hoy estaremos mirando la segunda realidad bíblica. Para esto estamos estudiando Juan capítulo 11, los 57 versículos. Es importante que en nuestro devocional, en nuestro tiempo con Dios, nosotros podamos estudiar este capítulo porque es allí donde nosotros vamos a encontrar estas 6 realidades. Así que vamos a estar muy atentos a esta segunda realidad y para esto quiero llevarlos ahí al versículo 6, donde la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: cuando oyó pues Jesús que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Recordemos que en los primeros versículos las hermanas de Lázaro enviaron un mensaje a Jesús diciéndole: el que ama está enfermo. Y ahí estuvimos viendo la primera realidad. Es que Lázaro, a pesar que era amado por Jesús, venía siendo azotado por una enfermedad. Y a veces nos parece difícil aceptar de que nosotros estemos en los caminos de Dios o estemos viviendo la vida de Dios y nos enfermemos o pasemos por circunstancias difíciles. Algo que nosotros tenemos que saber es que a pesar de que estemos en los caminos de Dios, no estamos exentos del dolor o del sufrimiento. Simplemente es que nosotros en Cristo, cuando nos visita o el dolor, las adversidades golpean fuertemente nuestra vida, Dios nos alienta y nos da fortaleza, porque estamos confiados en las palabras de Jesús cuando Él dice: en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Dijimos también que mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este cuerpo, el dolor será parte de nuestra vida. Solamente seremos libres de ese dolor, de la enfermedad, de esa tristeza, es cuando estemos gozando de la eternidad con Cristo. Así que esa es la esperanza, la certeza que nosotros tenemos, que nuestro sufrimiento, nuestro afán, nuestro lloro se acabará cuando estemos en la presencia del Señor. Ahora, en el verso 6 encontramos la segunda realidad. Llama la atención que dice la palabra que cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Vemos aquí una actitud que aparentemente da como la impresión de que Jesús fue cruel ante la petición de estas dos hermanas, que Jesús fue insensible ante el dolor de ellas. Tal vez ese sea el pensamiento de nosotros cuando Dios se tarda en respondernos. A veces caemos también en la trampa de pensar de que Dios se ha ensañado contra nosotros, que Dios no nos oye, que Dios está distante, que Dios nos castiga con su silencio. Y a veces eso hace que nosotros caigamos en el desánimo o en la frustración. Tal vez también nos han dicho que es que no oramos con fe. Pero si hay algo que se destaca aquí en este capítulo 11 del Evangelio de Juan, es la fe de estas dos hermanas. Recordemos que cuando Lázaro enfermó, la fe de ellas se ve en que ponen su situación o ponen esta adversidad en las manos de Jesús. Ellos no buscaron un recurso totalmente diferente al que no fuera Jesús. Ellos no visitaron un médico, no fueron y lo llevaron a algún otro lugar, sino que enviaron directamente la petición a Jesús, y eso es fe. Ellas sabían que Jesús, él podía sanarle y podía levantarle de ese estado de postración. Eso se llama fe. También la fe la vemos cuando Jesús regresa, más adelante, ahí en el versículo 22, cuando Jesús regresa, Marta, al ver a Jesús, le dice: Jesús, si hubieses estado en casa, mi hermano Lázaro no habría muerto. Pero vemos la fe de ella cuando en el verso 22 dice que Marta, después de hacer esa declaración como reclamándole a Jesús, dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Así que esta mujer tenía fe. Y es un concepto a veces equivocado
que las personas que están alrededor observando nuestra situación nos dicen que es que nosotros no tenemos fe. No sé cuántos de ustedes han escuchado, es que hay que orar con fe, es que hay que tener fe. Y yo estoy convencido que muchas veces de nuestras oraciones que hacemos a Dios, las hacemos en fe. La cuestión es que no la recibimos inmediatamente o la respuesta no la recibimos inmediatamente. Y aquí hay una pregunta interesante. ¿Por qué Jesús se tardó en ir a Betania para poder atender la respuesta de estas dos hermanas? Hay algo que nosotros necesitamos saber y es que Dios responde de tres maneras. Es importante conocer, entender, saber que Dios responde de tres maneras. ¿Cuáles son esas tres maneras en las que responde Dios? En primer lugar, Dios responde con un sí, y ese sí puede ser inmediato. Ese sí puede ser progresivo, ¿verdad? Pero también hay una respuesta que nosotros no queremos escuchar y es el no de Dios. Dios responde en segundo lugar con un no, y a veces cuando nosotros no recibimos la respuesta debemos pensar que quizás es la respuesta de Dios. Pero en tercer lugar hay una respuesta, esa respuesta que nos hace a nosotros muchas veces difícil de aceptar, y es que Dios responde con el todavía no. Recuerde, tres respuestas de Dios: sí, no y todavía no. Y esa es la más difícil, esa es la que nos pone a luchar, esa es la que nos pone a batallar, esa es la que a veces aún nos lleva a cuestionar a Dios. Y por qué no decir reclamarle a Dios. Por eso la Biblia nos dice por allá en Proverbios que la necedad del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Luego contra Jehová nos ponemos bravos, nos ponemos a reclamar. Realmente cuando somos presos del dolor y aún de la impotencia, entonces empezamos como a culpar a Dios. Ahora, hay tres principios bíblicos por los que nosotros no recibimos la respuesta inmediatamente. Antes de mirar este principio o estos tres principios bíblicos por la cual Dios no responde inmediatamente, quiero hacer también un pequeño énfasis en un salmo muy precioso, y es el Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo de David, un salmo que se cataloga como salmo mesiánico o profético y que tiene un cumplimiento en la persona de Jesús. Y es interesante lo que David dice a través de este salmo. No solamente David está viviendo esa situación, sino que esa situación también se le puede aplicar a Jesucristo, al Hijo de Dios. Dice ahí el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mí? Y dice más adelante en el otro versículo, de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Mire lo que está diciendo David: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mí y de las palabras de mi clamor? Dice el salmista: clamo de día, clamo de noche y no me respondes. No hay para mí reposo. Tal vez usted se pueda identificar con David. David pasó por situaciones difíciles, David pasó por situaciones adversas y en un momento se vio como abandonado por Dios. Pero yo les acabo de decir algo importante. Este salmo tiene un cumplimiento también en Cristo. Lo que quiere decir es que Jesús, aún como Hijo de Dios, se sintió a igual que David. Se sintió igual a David, sintió el abandono del Padre, sintió el silencio de Dios ante la voz de su clamor. Ahora, si Jesús mismo, si David mismo, el gran rey de Israel, se sintió como si Dios lo hubiera abandonado, como si Dios se hubiera distanciado, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Qué podemos decir nosotros? Nosotros también pasamos por esa misma situación. Nosotros también pasamos por ese momento donde nos parece
que Jesús, que Dios nos ha desamparado, que Jesús no viene prontamente ante la petición que nosotros estamos haciendo. Yo quería, mis hermanos, hablar de este Salmo 22 porque, como les dije, aunque se le atribuye a David, es un salmo profético, mesiánico, que hablaría con referente a lo que Jesús también iba a vivir. Quiere decir, hermanos, que Jesús también sintió el abandono del Padre y usted puede encontrarlo en las palabras de Jesús, allí el cumplimiento en la cruz del Calvario cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué no me respondes? Clamo a ti de día y de noche, no hay reposo. Entonces, mis amigos, mis hermanos en Cristo Jesús, no estamos exceptos nosotros de pasar por la misma situación. Ahora, ¿cuáles son estos tres principios por los cuales nosotros no recibimos inmediatamente la respuesta de Dios? Ante esta realidad que nos es difícil aceptar de que Dios no nos responde inmediatamente, ¿cuáles son los tres principios que nosotros debemos conocer por el cual Él tarda su respuesta? Y uno de estos tres principios es la razón por la que Jesús se tardó 2 días más para llegar a Betania. En primer lugar, el primer principio, todos lo conocemos, todos lo sabemos, así que lo vamos a recordar. Y es que nuestra oración debe ser conforme a la voluntad de Dios. Nuestra oración no debe ser conforme a nuestros propios caprichos, a nuestros propios impulsos o a nuestras propias emociones. Lo quiero todo ya no es bíblico. En ninguna parte de la Biblia se dice que lo que quiero, que todo lo que quiero se hace o se realiza inmediatamente. Los que enseñan tal cosa están totalmente errados o están totalmente fuera de base. En alguna ocasión yo enseñaba que Jesús, y no sé, perdonen la comparación, pero es algo que es muy cierto. Jesús o Dios no es como la lámpara de Aladino, donde sale el genio y dice que pida 3 deseos e inmediatamente o instantáneamente los concede. Jesús o Dios no es como el genio de la lámpara de Aladino. No es que nosotros frotemos la Biblia y entonces vamos a pedir 3 deseos, 3 peticiones e inmediatamente las vamos a recibir. Así que es importante nosotros conocer este primer principio. Nuestra oración debe basarse conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice la palabra, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Recuerde lo que está diciendo el mismo apóstol Juan, el que escribió el capítulo 11 de su evangelio. En esta carta o en su primera carta dice, y esta es la confianza que tenemos en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Ahora, mis hermanos, Santiago capítulo 4, versículo 3 nos dice que nosotros pedimos y no recibimos porque estamos pidiendo mal o pedimos mal. Dice la palabra del Señor que todo tiene que hacerse conforme a la voluntad de Él. Ahora, aquí la pregunta entonces, hermanos, es válida. ¿Era la voluntad de Dios que regresara inmediatamente a Betania después de recibir la respuesta de estas dos hermanas de Lázaro? Si hay algo que a mí la Biblia me enseña, es que Jesús, el Hijo de Dios, a pesar de que Él era el mismo Hijo de Dios, Él se sometía a la voluntad del Padre. Ahí nosotros podemos ver, hermanos, en el Evangelio de Juan, por eso es interesante poder leer este Evangelio. Ahí en Juan 5:19, en Juan 5:30, Jesús dice, yo no hago nada por mi propia cuenta. Mi Padre que me envió me dice lo que yo debo hacer. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, si Jesús se sometió a la voluntad de Dios, si Jesús oraba conforme a la voluntad de Dios, cuánto más nosotros, nuestra oración debe ser o basarse en la voluntad de Dios. Hay personas que dicen, yo voy a orar por ti y te vas a sanar inmediatamente. Y no es así.
No es que se va a sanar inmediatamente, se va a sanar inmediatamente si es la perfecta voluntad de Dios. Aquí tenemos que ver cuál es el propósito por el cual Dios nos está llevando a estas situaciones. Así que mis hermanos, mis amigos, nuestra oración debe basarse en la perfecta voluntad de Dios. Mi capricho, mi emoción, mi voluntad a mí me dice que las cosas deben ser inmediatamente, instantáneamente. No, mis hermanos. Dios responde nuestra oración a través de este primer principio y es conforme a su preciosa voluntad. Ahora, mis amigos, mis hermanos en Cristo, el segundo principio, mis hermanos, es que debemos examinar nuestra vida y nuestro corazón si estamos andando correctamente delante de Dios a través de su palabra. Recuerden, mis hermanos, que nosotros debemos estar sujetos y en obediencia a la palabra del Señor. Muchas veces Dios no contesta nuestra oración, simplemente es porque nosotros estamos en pecado, estamos en desobediencia a Él. No estamos, en otras palabras, no estamos, hermanos, aptos para entrar a la presencia de Dios. Y una de las causas es la desobediencia. Dios no responde cuando nosotros desobedecemos a Dios. No sé si usted recuerda la historia de Saúl. Dios no escuchó a Saúl por desobediente. La Biblia dice que el Espíritu Santo se apartó de él, tanto así que Dios no le respondía, él cayó en el desespero, tuvo que buscar una bruja, la bruja de Endor, para encontrar respuesta a su situación o a esa mala experiencia que estaba pasando. Usted lo puede encontrar en 1 Samuel capítulo 28, versículo 3 al 25. Dios no escuchaba a Saúl, Dios no le hablaba ni por Urín ni por Tumín, Dios no le contestaba y él se desesperó tanto que buscó un recurso equivocado. Y ese es un problema. Muchas veces cuando nosotros encontramos la respuesta inmediata de Jesús, de Cristo en nuestra vida, empezamos a buscar recursos equivocados y terminamos aún a veces llevando al enfermo, a los brujos, terminamos, hermanos, pagándole, hermanos, a los chamanes. Y eso no es de Dios, eso simplemente es que nosotros nos estamos precipitando porque no estamos encontrando la respuesta. Y Dios nos exhorta a nosotros, hermanos, como Dios exhortó al pueblo, volvernos a sus caminos, volvernos a Él en obediencia, para que Él, hermanos, pueda escuchar nuestra oración. Tal vez usted va a la iglesia, ora, lee la palabra, pero examinemos nuestra vida, así como lo dice David en el Salmo 139, versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos, y mira ya dentro de mí si hay algo, y si hay algo que no te agrada, apártalo y guíame por el camino eterno. Llama la atención en el Antiguo Testamento a través del profeta Isaías, ahí en el capítulo 7, versículo 13, versículo 15, que Dios le dice al pueblo: estoy harto que me traigan sacrificio, que me traigan ofrenda vana, mi alma aborrece todo eso, estoy cansado de soportar tanta ofrenda, tanto sacrificio. Y les dice el Señor ahí en el versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, y aun si multiplican la oración, yo no voy a oírlos a ustedes. Si multiplican, si oran más de lo habitual, aun si lo multiplican 10, 20 veces, yo no les voy a escuchar. El pecado afecta, la desobediencia en primer lugar. Ahora, el pecado en nosotros, hermanos, hace que Dios nos responda a nuestra oración. Por eso es bueno que podamos hacernos un examen a nuestra conciencia, como decía alguien, un inventario espiritual, y sacar aquello que no sirve y está estorbando o truncando la respuesta de Dios. En Zacarías capítulo 7, versículo 13 nos dice la palabra: así como yo les clamé a ustedes y no escucharon, también ellos clamaron y yo no los escuché. Dios les había clamado, hermanos, de que no oprimieran a la viuda, al huérfano, que no oprimieran al extranjero. Usted puede ver eso en Zacarías 7:10. Dios les había dicho: por favor, no opriman más, no pequen más contra el extranjero, no pequen más contra la viuda, no pequen más contra el huérfano.
Y dice el versículo 11 ahí de Zacarías, no quisieron escuchar, volvieron su espalda y taparon sus oídos para no oír. Cuando nosotros no escuchamos para obedecer a Dios, cuando nosotros no escuchamos a Dios para dejar nuestro pecado, cuando nosotros le damos la espalda a Dios, cuando Dios nos está diciendo que enderecemos nuestros caminos, también Dios entonces nos dará la espalda. Y así como nosotros no escuchamos y no oímos el consejo de Dios, entonces, hermanos, Dios tapará sus oídos para no escuchar el clamor de nosotros. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, estamos diciendo algo importante. Oremos conforme a la voluntad de Dios. Pero en segundo lugar, o el segundo principio, es que meditemos, evaluemos nuestro corazón, nuestra vida, si estamos bien delante de Dios. Ahora, el tercer principio, y para terminar, es interesante porque es la razón por la que Jesús se demoró 2 días más o se quedó en Betania. Y es, hermanos, que en tercer lugar, o el tercer principio, es que debemos esperar porque va a venir algo mejor. Marta y María esperaban una sanidad. Ellas nunca se imaginaron que lo que Dios iba a obrar en ellas era una resurrección. Así que mis hermanos, esto es interesante. Muchas veces la respuesta de Dios tarda porque lo que Dios va a traer a nuestra vida o la manera en la que Dios va a responder en nuestra vida es con algo mejor. Jesús sabía, mis hermanos, allá en el lugar donde estaba con sus discípulos, él sabía, mis hermanos, que Lázaro estaba enfermo y que Lázaro se iba a morir. Y es cuando Lázaro muere que Jesús le dice a sus discípulos, vamos pues, regresemos allá a Betania, porque Lázaro duerme y voy a despertarle. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la voluntad de Dios? La voluntad o el propósito de Dios no era resucitar a Lázaro, sino era levantarlo de la muerte. Ahí en el versículo 11 dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y eso es interesante, mis hermanos. Lo que Dios va a responder, lo que Dios va a traer a nuestra vida, la respuesta que Dios nos va a dar a nosotros es algo muchísimo mejor. Entonces estamos pidiendo una cosa y Dios tiene algo mejor para podernos sorprender. Viene a mi mente, mis hermanos, un personaje bíblico que salió buscando a Jesús porque necesitaba la sanidad de su hija. Y este hombre, o la historia de este hombre, la encontramos en Marcos, un hombre llamado Jairo, que salió a buscar a Jesús porque su hija pequeñita estaba enferma. Cuando este hombre salió y encontró a Jesús. Y este hombre tuvo que vencer una serie de obstáculos, tuvo que eh, luchar mucho contra su popularidad. Era un hombre, era un principal de la sinagoga. Como principal de la sinagoga tuvo que renunciar a ser importante y ir a buscar a Jesús, aún de ir, inclinarse y pedir el favor a Jesús para que sanara a su hija. Tuvo que vencer la multitud, tuvo que vencer sus temores, sus circunstancias. Pero lo que quiero decirles aquí, mis amigos, mis hermanos en Cristo, es que cuando este hombre encuentra a Jesús eh, y le dice que su hija está enferma, sucede algo. Viene una mujer con flujo de sangre y como que interrumpe a Jairo. Jairo ha logrado convencer a Jesús de ir a su casa, pero Jairo nunca se imaginó que en el camino se iba a atravesar una mujer que también tenía necesidad. Y lo interesante que nosotros al ver este relato es que Jairo salió primero y quien recibe primero el milagro es la mujer del flujo de sangre, la que llegó de segunda. Entonces, hermanos, Jairo tiene que esperar que Jesús reciba todo lo que esta mujer ha padecido, porque la Biblia dice en cuanto a la mujer del flujo de sangre, que esta mujer le contó todo lo que había sucedido. Y me imagino a Jairo, mis hermanos, batallando contra las emociones. Su hija se está muriendo, ahora Jesús se ha detenido para escuchar a esta mujer. ¿Qué será de mí? Y es ahí, mis hermanos, cuando Jesús está dialogando. Si ustedes leen
historia que Jesús está dialogando con esta mujer cuando le traen la noticia a Jairo y le dicen sus sirvientes: Jairo, no moleste más al maestro, tu hija acaba de morir. Esos son los ladrones de la fe que vienen a decir: ya Jesús no va a orar, ya las cosas empeoraron, tu hija acabó de morir, ya no lo molestes más porque no recibiste la respuesta. Y si usted mira todo el capítulo, la única conversación que tiene Jesús con Jairo es cuando lo mira y le dice: Jairo, no temas, cree solamente. Y usted conoce la historia. Jesús sana a esta mujer, se va a la casa de Jairo. ¿Y qué pasó allí? Exactamente lo mismo con Lázaro. Jesús no fue a sanarla, a levantarla de esa enfermedad en su lecho, sino que Jesús fue a hacer una resurrección en la casa de Jairo. Así que, mis hermanos, no la sanó, a igual que Lázaro, la levantó de los muertos. Tal vez, mi amigo, mi hermano en Cristo, estás pidiendo algo y Dios lo que te va a dar es algo muchísimo mejor. Así que, mis hermanos, estás orando porque tu esposo es drogadicto, porque sus hijos o tus hijos se están perdiendo en los vicios. Y tal vez estás pidiendo a Dios que los saque de ese abismo. Y no solamente Dios los va a sacar, sino que Dios te va a sorprender, porque tal vez ese hombre alcohólico va a ser un gran predicador de la palabra, porque ese hijo que está perdido en el mundo de las drogas va a ser un profeta o un hombre que va a predicar la palabra, porque el mejor profeta es el que predica la palabra del Señor. Tal vez por ese hijo que estás pidiendo, Dios tiene un evangelista para llamar a otros a través de su experiencia al conocimiento y a la fe de Jesucristo. Así que esa es la razón por la que Jesús se demoró. Dentro de los planes de Dios, dentro de la perfecta voluntad de Dios, Dios no iba a levantar a Lázaro de la enfermedad, Dios no iba a levantar a la hija de Jairo de la enfermedad, sino que Dios iba a resucitarlos. Y a través de esa resurrección iba a hacer que otros pudieran venir al conocimiento de la fe en Jesús. Así que en conclusión, mis hermanos, lo que nosotros estamos pidiendo se está tardando porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Recuerden lo que dice 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que nosotros tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él no la va a dar. Así que, mis hermanos, evaluemos estos tres principios. ¿Estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios? Segundo principio, examinemos nuestra vida, nuestro corazón, si estamos obedeciendo o quizás si hay pecado en nosotros. Y si lo hay, oremos, vayamos a Dios. La Biblia dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo en los cielos. Y en tercer lugar, Dios no te ha respondido, Dios no ha llegado, Él todavía está, porque lo que Él te va a dar es algo muchísimo mejor. Así que estemos confiados en el Señor y sigamos adelante. Aceptemos esta realidad, aceptemos la segunda realidad, que nuestra respuesta tarda ante Jesús es porque Él tiene algo mejor para nosotros. Cuando la respuesta tarda es porque Dios se va a glorificar de una manera muchísimo mejor. Así que, mis hermanos en Cristo, muchísimas bendiciones. Nos vemos en un tercer video para ver nuestra tercera realidad. Un abrazo para todos ustedes, bendiciones en Cristo Jesús y ahí estamos para la próxima.